Reconozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. Es el último libro del Antiguo Testamento y vale la pena mencionar que después de este último profeta, durante 400 años no hubo palabra de Dios, ya no se levantaron profetas, ya no hubo quien anunciara al pueblo su pecado, quien corrigiera, quien hablara en nombre de Dios. Fueron 400 años de silencio absoluto, donde el pueblo quedó a expensas de su propio criterio, sus propias opiniones, sus propios pensamientos. Es decir, no hubo en estos 400 años entre que termine el Antiguo Testamento e inicia la vida de Cristo, no hubo profeta de Dios, hasta que aparece Juan el Bautista e inicia su ministerio, preparando el camino del Señor Jesús. Entonces Malaquías es en buena medida el último clamor de Dios antes de la llegada de Cristo, ¿sí? Y dice en el capítulo número 3, versículos 1 al 3: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Vamos a orar y pedir a Dios que nos hable y que nos ministre el corazón. Padre, necesitamos mucho de ti. La verdad es que separados de ti nada podemos hacer, y estamos muy conscientes de ello, Señor. Por eso quisiera pedirle a tu Espíritu Santo que toque nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, que nos conceda entender tu palabra, que sea nuestro maestro, nuestro guía, como prometiste que lo sería, Señor Jesús. Por favor, concédenos esta gracia de poder entender tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Lo que aquí nos narra la Escritura es acerca de un trabajo que va a hacer Dios con su pueblo, o con aquellos que hemos creído en Él. Y lo que nos dice básicamente es: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es decir, que hay una preparación en nuestros corazones. Tiene que haber una preparación en nuestros corazones antes de que llegue el Señor. Y eso es justamente lo que ha venido haciendo Dios para con nosotros. Ha venido preparando nuestros corazones, ha venido despertando hambre, sed, necesidad de su presencia, ha venido ayudándonos en todas las cosas. Es decir, viene Él preparando nuestras vidas, hablándonos de una manera, de otra forma, anunciando lo que viene queriendo hacer, que es despertarnos para estar con Él y trabajar para su gloria. ¿Sí? Entonces, Él ha venido hablando, Él ha venido anunciando que viene un despertar entre nosotros, un anhelo de parte de Dios. Y dice la Escritura: y vendrá súbitamente, es decir, sin previo aviso, de manera que nadie se lo podía esperar, que nadie estaba de alguna manera diciendo en tal fecha o para tal o cual momento. Ya se ve qué bueno. Dice la Escritura, entonces, que lo que habría de venir y habría de ser de manera súbita. O sea, sí habría una preparación en el corazón, sí,
pero es algo que de repente va a suceder, ¿sí? De repente va a acontecer, súbitamente vendrá el Señor a su templo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie? Como diciéndonos, es que lo que Dios va a hacer no nos va a permitir que nuestro yo sobreviva. Que nuestro ego, que nuestros propios pensamientos, que nuestro propio criterio quede de pie. Lo que Dios desea con su llegada es asumir el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Él no desea formar parte de nuestra forma de vida. Él desea tomar el control de nuestra vida. Él desea ser el dueño, el Señor de nuestros corazones. No una idea más que se suma a nuestra trayectoria de vida, a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, y que ahora le vamos a sumar a Dios. No, aquí vemos, si quieres regresarle por favor, al siguiente por favor. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? ¿Qué yo puede quedarse de pie delante de Dios? ¿Qué de nosotros puede quedarse vivo cuando Él llega a tomar el control de una vida realmente? No queda nada de nosotros. Y esa es la intención. Y algunos a lo mejor se molesten, algunas personas sientan que es algo que invade nuestra vida, o que ¿por qué Dios tendría que tomar el control? ¿Para qué me dio mi cerebro, no? Si finalmente lo que Él desea es tomar el control de Él, ¿para qué me lo dio? Y es que hay una realidad que a veces no tomamos en cuenta más. Nuestro corazón, en la condición que está, no sirve para Dios. No sirve, o sea, no podríamos ser ciudadanos del cielo si ahorita nos muriéramos. ¿Sí? No podríamos ser ciudadanos del cielo. Estaríamos en total desventaja, no tendríamos oportunidad, no sabríamos cómo conducirnos entre los ángeles, en la presencia de Dios, obedeciendo sin ningún tipo de pero que valga, de excusa, que cuente. Es decir, la verdad es que no estamos preparados para ser ciudadanos del reino de los cielos. Sí, estamos justificados, pero todavía nos falta tramo por andar para poder decir que podremos convivir como un ciudadano celestial. ¿Sí? Y lo que desea Dios es que aprendamos a ser ciudadanos celestiales, a que podamos, así como Enoc y como Elías, se los llevó, estaban ya listos para ser ciudadanos del reino de los cielos y ni siquiera vieron muerte. O sea, estaban tan entregados a la forma de vida que Dios quería, que ni siquiera tuvieron que ver muerte. Así se los llevó Dios, porque estaban listos para el reino de los cielos. Entonces, todo este caminar que Dios nos ha estado permitiendo tener es precisamente para que lleguemos al reino de los cielos y podamos disfrutar de la presencia de Dios y de su misericordia. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Por esa razón es este peregrinaje, esto de ir viendo cómo vamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios, cómo vamos aprendiendo a escuchar su voluntad, es porque vamos a entrar en el reino de los cielos y tenemos que identificar la voz de Dios y tenemos que tener el corazón listo para obedecer sus instrucciones. ¿Sí lo podemos entender, hermanos? Entonces no estaríamos listos. Por eso cuando Él viene a su templo, como dice aquí la Escritura, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Es como diciéndonos Dios, mejor es que caigas de rodillas y te rindas ante mí, porque voy a venir, sí o sí. Yo vengo delante de ti. Y Dios es lo que quiere hacer, amado. Dios quiere venir en medio de nosotros como fuego consumidor, como jabón de lavadores. En otras palabras, Él no desea que ni en ti ni en mí quede nada sucio, nada mezclado con nada de aquí de la tierra.
Que nuestros intereses y nuestros pensamientos estén en un solo lugar, el reino de los cielos. Ese es su interés. Que nuestros anhelos estén en un solo lugar, el reino de los cielos. Que nuestras metas estén en un solo lugar, el reino de los cielos. Como dice Jesús, que nuestro tesoro no esté aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. En otras palabras, el anhelo de Dios para con nosotros es ser fuego purificador y como jabón de lavadores. La presencia de Dios, esto es lo que produce. Por eso es importante aprender a reconocer que lo que necesitamos es doblarnos delante de su presencia, delante de su rostro. Y se sentará, versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata. En otras palabras, Dios es bastante paciente. Cuando alguien se sienta, es porque sabe esperar, o está esperando algo. ¿Sí? Es decir, el hecho que diga se sentará implica que va a trabajar sobre ti y sobre mí. Se va a dedicar a ti, se va a dedicar a cambiar tus pensamientos, se va a dedicar a cambiar tus anhelos, a cambiar tu forma de vida, a cambiar tus metas personales. Es decir, nos va a transformar. Él no se va a quedar y va a decir, pues ya me voy, no me quiso hacer caso. No, se va a sentar y nos va a afinar y limpiar como a plata. ¿Sí? En otras palabras, amados, ya estamos en este camino. Y lo creamos o no, Él no se va a echar atrás. Nos va a pulir, nos va a limpiar. Va a sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En otras palabras, hay un trato de Dios para cada uno. Hay una manera. Él ya se sentó y ya nos empezó a afinar, ya nos empezó a limpiar. Ya su fuego está purificando nuestros corazones, porque si volteamos hacia un año atrás, probablemente veamos cambios notables, probablemente veamos que algo ha sucedido en nuestros corazones, probablemente veamos que algo está en nuestros corazones ardiendo de anhelo y de deseo del reino de los cielos. Algo sucedió. Sí. Dios se decidió sentar para ayudarte, para afinarte, para afinarme a mí. Y para esto necesitamos un ejemplo muy claro, hermano, de alguien que no tenía absolutamente nada de malo que cambiar, ¿no? Nada de injusticias, nada de cosas raras, y sin embargo Dios se sentó a afinarlo. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 1, por favor. Job es el ejemplo de alguien que podríamos decir que no le faltaba nada, y sin embargo Dios se sentó para afinarlo y purificarlo. Job capítulo 1, versículo 1. A Job le llegó el tiempo del fuego purificador, del jabón de lavadores. Y miren cómo era Job. Versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job delante de Dios? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y con todo y esto, Jehová se sentó a afinarlo como a plata y como a oro, como jabón de lavadores. En otras palabras, ni el más recto personaje de la Biblia
o de los más rectos que vemos en las Sagradas Escrituras, se salvó de que Dios lo afinara y lo purificara. ¿Dónde quedamos nosotros, hermanos? O sea, por supuesto que lo va a hacer. Desde luego que Dios se va a atrever a hacerlo, y de hecho lo está haciendo. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios decidió sentarse a afinarlo. Qué complicado, ¿no? Porque uno puede decir, uy, así como le fue, vamos a ver cómo le fue. Y eso era que Dios lo iba a afinar, nada más. Dice el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, Job no tenía necesidad de absolutamente nada, y además de tener todo lo que cualquier ser humano podría imaginar, era alguien que mantenía su corazón recto, perfecto, apartado del mal, y Dios se sentó a afinarlo. La Escritura nos enseña, amados, que cuando Dios pone sus ojos en alguien para llevarlo a entender sus verdades, puede ser a veces doloroso, a veces incomprensible, otras veces indeseable, la forma, los caminos, porque duelen, porque lastiman, porque nos hacen pedazos nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo. Dice la Escritura, versículo número 4, y esto nos llama mucho la atención: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Todos los días estaban de fiesta los hijos de Job. Todos los días estaban de fiesta. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, todos los días Job se levantaba por sus hijos. Aunque sus hijos no se les ve que tuvieran algún deseo de agradar a Dios, ellos vivían como juniors, ¿no? Disfrutando de los bienes del papá, disfrutando de las cosas que el papá les daba, y ellos vivían haciendo banquetes a diario. Así vivían los hijos de Job. Así que como juniorcitos vivían estos hijos de Job. Y él, como padre piadoso, buscaba que Dios los perdonara por si hubieran hecho algo incorrecto delante de los ojos de Dios. No era él el responsable de la vida de sus hijos en este momento, no. Cada uno iba a su casa, cada uno tenía su propia casa, ¿sí? O sea, ya cada uno estaba grandecito, pues. Cada uno se iba a su propia casa y hacía su propia fiesta. No eran pequeñitos, si lo entendemos, no eran así como que, pues los niños pequeños que dependen de papá. No, disfrutaban de los bienes del papá, pero hacían la vida que se les daba la gana hacer. Y aquí lo vemos, se iban, cada uno tenía su propia casa y hacía su banquete cada día. Esto nos habla de que el papá puede interceder por sus hijos, pero que no puede obligar a sus hijos una vez que estos ya son de edad adulta, ¿sí? Llega un momento en el cual ya no es posible influir en los hijos como para que nos obedecieran como cuando están pequeños, ¿de acuerdo? Ya estos ya tenían su propia casa cada uno de ellos, y hacían en su casa lo que ellos querían. Pero el papá se preocupaba piadosamente, decía: yo quiero evitar que vayan a pecar contra Dios, o más bien que los perdone Dios por si llegan a pecar. Mejor mando a sacrificar cada día en caso de que hubieran pecado contra Dios. Versículo número 6.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, que Satanás no es omnipresente, o sea, no podía estar en todos lados. Por eso dice de rodear la tierra y andar por ella. No es omnipresente, no puede estar en todos lados nuestro adversario. Él solo puede estar en un sitio solamente. Lo que tiene son inmensas cantidades de demonios y de ángeles caídos, que desobedecieron a Dios, a su servicio, tratando de influir en los seres humanos y tratando de destruir las obras de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y están bien organizados, sí. Hay huestes o cartas en el asunto para tratar de atacar y de destruir la obra de Dios en la vida de esa persona. Pero Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos lados. Lo que sí es que tiene un ejército bien organizado a su servicio. ¿Sí? Y se presenta delante de Dios. Le permite Dios presentarse delante suyo y le dice: recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Delante de los hombres y delante de Dios, Job era íntegro, era justo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? A su casa, dice el versículo siguiente, el 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Es decir, que Job vivía bajo la protección de Dios. No le has cercado, o sea, yo no me puedo acercar a él. Básicamente es lo que Satanás le está diciendo. O sea, lo tienes cercado. No permites que nada le pase a Job. Dice el siguiente texto, del mismo texto: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, Dios no le estaba permitiendo al adversario tocar a Job, ni nada de lo que Job tenía. Esto nos llama mucho la atención, porque Satanás no es más poderoso que Dios. Si lo entendemos, o sea, lo está acercando, no puedo hacer nada. Es lo que el adversario está hablándole a Dios. Entonces, ningún cristiano, ningún hijo suyo de Dios va a ser tocado por el adversario a menos que pida permiso, y Dios lo conceda. Y si lo concede, como vamos a ver, tiene propósito, tiene un porqué. No es nada más así como que, pues sigan de sus cachetadas y ya. No, tiene un propósito. Sí. Entonces, esto a mí lo que me brilla es: Señor, cuando yo pase alguna tentación es porque les diste permiso a los demonios o al adversario para que me metan en alguna tentación. Y eso quiere decir que puedo sobrellevarla, que puedo enfrentarla porque tú estás conmigo, Señor. ¿Sí? Pero Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder influir o tocar algo de los hijos de Dios. Y entonces aquí le dice Satanás: pues lo tienes cercado. Pero extiende tu mano, versículo 11. Pero extiende tu mano ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Recibió el permiso para afectar a Job. Y uno se rasca la cabeza y dice: ¿por qué? O sea, como que qué objetivo tendría Dios en que pues le está obedeciendo, ¿no? Es temeroso de Dios, está apartado del mal. ¿Qué propósito tendría Dios en permitirle, en darle permiso al adversario de nuestras almas que nos afecte, que nos ataque, que influya en nosotros? Lo vamos a entender.
Y un día aconteció, versículo número 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo con ellos, cerca de ellos, y acometieron los cebeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, ya eran malas noticias, ¿no? Oye, se trataba de todos sus bueyes y las asnas. Bueno, pero todavía me quedan ovejas, todavía me queda ganado, ¿no? Diría Job. O sea, ya era una mala noticia. No le había tocado a Job este trato tan lamentable. Pero todavía tenía Job cosas, ¿no? Veía, pues todavía tengo mi chamba y mi familia y esto y aquello. Y entonces, todavía no terminaba la afectación que Satanás tenía sobre Job. Versículo 16. Y aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Ay, de Dios cayó del cielo. O sea, Job ya ahí ya empezó a pensar en: oye, Dios está actuando de una manera peculiar, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Porque, ok, me robaron las asnas, me robaron los bueyes. Bueno, pues era un pueblo enemigo, no me querían, estaba siendo bastante prosperado. Dios no les pague conforme a su maldad, sino que los perdone y yo continúo adelante. Pero de repente cae fuego de Dios del cielo. Y entonces, lo primero que uno piensa es: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios envió un fuego del cielo? Y dice escrito: el fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y a Dios pareciera que se estuviera metiendo, ¿no? Sabemos que es Satanás quien recibió la autorización de afectar a Job. Y en este sentido, cuando el adversario toma esta autoridad otorgada por Dios para ponernos a prueba, hay cosas que van a parecer que vienen hasta del cielo. Y decimos: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres que aprenda de esta forma? ¿Por qué cayó esta maldición sobre mí? Continúa diciendo la Escritura: todavía estaba hablando, y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. En el mismo lapso de tiempo estaba Job recibiendo todas estas noticias. Todo esto en un periodo de que 1 hora, ¿te gusta? 1 hora y media, 2 horas, de que está tratando de asimilar una noticia, cuando le viene la de que cayó fuego del cielo, y en lo que estaba tratando de escudriñarse y saber: Señor, ¿qué hice? ¿En qué me pude haber portado mal? ¿Por qué me está sucediendo esto? Cuando le llegan con la otra noticia: 3 escuadrones hicieron tus adversarios y se llevaron los camellos y... uy, esto se está poniendo demasiado intenso. Y toda esta información, ¿cómo lo habrá estado tratando de analizar, de entender? ¿Qué me está pasando, Señor? Continúa diciendo la Biblia: en tanto que hablaba, versículo 18, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto azotó contra las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En un día, Satanás está lleno de ira contra los hijos de Dios. Y en un solo día hizo pedazos todo lo que tenía. Cuando nuestro adversario recibe la autorización
para atacarnos, en un día lo haría así. O sea, las cosas que enfrentamos y que a veces decimos, ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? No es nada, es apenas un poquito de la ira del adversario sobre nosotros. Porque Él está enojado contra nosotros porque Dios nos está ayudando y nos está bendiciendo. ¿Sí? Él aborrece todo lo que Dios haga. Todo lo bueno que Dios hace a favor nuestro, Él lo aborrece. Y si por él fuera, nos haría pedazos y nos mataría. Pero Dios no lo está permitiendo. Solamente estamos probando momentos de aflicción, de angustia, de ansiedad, de afectaciones. Pero todo lo demás, Dios no se lo permite en contra de nosotros. Pero Job en todo. O sea, descargó años de ira de no poder hacer nada contra Job porque Dios lo tenía protegido. Y ahí atacó con todo. No lo dejó solo con su esposa. Únicamente con su casa y con su mujer. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Y adoró. Así reaccionó Job a este primer embate del adversario. Entendamos aquí algo importante, amados. Es Satanás quien lo está haciendo, no es Dios. Dios le quita la protección, le da permiso al adversario de tocar las cosas que Job tenía, nada más. Pero hasta aquí le arrasa con todo el adversario de su alma. Entonces, con todo y estas malas noticias, Job se postró a tierra y adoró y dijo, esta fue su manera de entender a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este fue el argumento que en el corazón de Job se mantuvo firme para no pecar contra Dios, sino que al contrario lo adoró. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en cambio nosotros a veces con unas cuantas veces que nos están afligiendo, ya hasta estamos dudando, ¿no? ¿Será que Dios me ame? ¿Será que está cuidando de mí? Pues ya te ha cuidado tanto tiempo como lo hizo con Job. Ha de tener un propósito detrás de lo que estás viviendo. ¿Sí? Porque Dios no es alguien que haga las cosas al azar. No. Dios hace las cosas con propósitos específicos. Y a lo mejor en este momento Job no lo entendía ni un poquito. Pero se postró y dijo, Señor, hágase tu voluntad. Sea Jehová bendito. Así de sencillo. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué sucedió después? Pasó tiempo, versículo 1 del capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, Satanás seguía trabajando y no se ha dejado de trabajar. O sea, nuestro adversario sigue trabajando, sigue tratando de influir en la tierra, de andar, de rodear la tierra y andar por ella. Nuestro adversario no se cansa, no se agota, está siempre buscando la manera de destruir lo que Dios ha querido levantar. Pero Job en todo esto no había pecado. El versículo 22 de hecho termina diciendo, el capítulo 1 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A lo mejor no lo entiendo, Señor, porque de verdad no lo sé, pero yo sé que eres bueno, y tengo evidencias de que en otras ocasiones me has protegido, y que me has prosperado, y que me has ayudado. Algo me vas a enseñar detrás de todo esto, no sé qué,
pero lo voy a poder entender. Desde luego, eso no quita que le dolió a Job haber perdido su familia, ¿sí? Eso no quita que de repente se haya quedado en un mismo día sin nada con qué sobrevivir, porque fue retirado todos aquellas ganancias que tenía, aquel ganado. Él era ganadero, se dedicaba a la ganadería, ¿sí? Y en un solo día se lo quitó Dios. Ahora sí, el siguiente capítulo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? ¿Sí? En otras palabras, está diciendo: Job me ama. No pecó, no se puso a quejarse, no se puso a hablar mal de nadie, no se puso a contravenir a nadie, no, sencillamente adoró a Dios. O sea, Job tenía una relación con Dios en el cual entendía Job: lo que tengo lo he recibido de parte de Dios, y si Dios me lo quiere quitar, me lo retira. ¿Sí lo estamos entendiendo más? Lo que tú tienes, lo que yo pueda tener, los trabajos que tenemos en este momento, las actividades que podemos realizar, nos las encargó Dios. O sea, son entregadas por Él, pero nos las puede quitar en cualquier momento. Así de sencillo. Y con todo lo que esperaría Dios es que lo adoráramos, que dijéramos: sea el nombre de Jehová bendito, que no nos quejáramos. ¿De acuerdo? Y Jehová dijo, y versículo siguiente: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ya no tenía nada Job, ¿verdad? Pero de todas maneras, bueno, tenía su vida todavía en su mano. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás no es tonto, ¿sí? No le pidió la vida de Job, porque sabe que si muere Job se va al cielo. Él quería destruir su fe, porque Satanás eso es lo que quiere. Él podría, si recibiera autorización de parte de Dios, acabar con nuestra vida y nos vamos al cielo. Pero lo que quiere es que nos vayamos al infierno. Entonces lo que desea es que destruir nuestra fe. Por eso es continuo el ataque y la aflicción a nuestros corazones. Porque lo que desea es destruir nuestra confianza en Dios, destruir nuestra relación con Dios. Esa es la intención de Satanás. Satanás puede recibir permiso, como lo vamos a ver ahorita, de hasta enfermarnos. Pero él no desea quitarnos la vida porque sabe que nos vamos con Dios. ¿Sí lo entendemos? Pero destruir nuestra fe, eso es lo que desea. Lo que más desea el adversario de tu alma, y creo que es importante entenderlo, es que tu fe y mi fe sean aniquiladas. Que dejemos de confiar en Dios, que nos apartemos de Él. Ese es el objetivo de Satanás. Y si para lograrlo pide permiso de una enfermedad y es otorgada por Dios, entonces va a venir alguna enfermedad, alguna circunstancia, alguna aflicción, alguna escasez. Es decir, vamos a estar siendo afligidos. Y esto no tiene que ver con que tengamos una mala conducta, sino que Dios nos está llevando a una confianza distinta, como la que finalmente termina teniendo Job para con Dios. ¿Sí? Job aquí tiene un tipo de relación con Dios. Cuando termine el libro de Job, cambió su relación con Dios. O sea, no se fue a pecar, no, pero mejoró su relación con Dios, cambió su vida con Dios. Aquí tiene un tipo de relación basado en el temor a Dios. Por eso dice que es recto, perfecto, temeroso de Dios. En otras palabras, lo que Job tenía era a un Dios a quien respetar y a quien temer. Y a cambio Dios le daba su protección y su ayuda. Hasta ahí llegaba la relación con Dios.
pero no es como el Job que vemos y que vamos a ver más adelante hacia el final. Cambió la relación que tenía Job con Dios, basado del temor a la fe. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, amados. O sea, pasar de tengo miedo de lo que me vaya a venir y mejor me porto bien, tengo respeto por los mandamientos de Dios y mejor me porto bien, tengo respeto y quiero agradar a Dios y por eso me porto bien, a portarnos bien porque tenemos una relación de confianza con Él, de hablar, yo preguntaré y tú me enseñarás. A ese tipo de relaciones a que está Dios llevando a Job. Ahora, tiene que hacer pedacitos, y eso duele, la confianza propia, la justicia propia, aquellas cosas en las cuales pensamos que son las que nos hacen personas cristianas. ¿Sí? Y entonces tiene que hacer añicos nuestras buenas obras, nuestra buena obediencia, nuestras cosas que podemos otorgarle a Dios para que la relación cambie. ¿Sí? Job no pecó en lo que estaba sufriendo. Ya después vemos que sí hay quejas, pero hasta este punto Job no pecó contra Dios. Dice la Escritura en el siguiente pasaje, versículo 6: y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. No, también a Satanás le interesaba guardar la vida de Job, si no se lo iba a llevar. ¿Sí? Siguiente texto. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vino una enfermedad sobre Job. ¿Sí? Y no cualquier enfermedad, no un virus pasajero que dura 3 o 4 o 5 días y se termina su ciclo y ya. No, viene una enfermedad que todo el tiempo estaría trayéndole dolor a Job. Todo el tiempo. Era tal su desesperación que dice el siguiente texto: y tomaba Job un tiesto es un pedazo de barro, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, de ceniza de árbol, de madera, hacía fogata, y ya sobre lo calientito que quedaba de la fogata que había hecho, sobre eso se sentaba, para que el calor mitigara el dolor de las ámpulas, del escozor que sentía Job en toda su piel. Cuando esto le vino a Job, ¿qué habrá pensado? Pues yo no sirvo para nada, ni para la basura. O sea, ¿qué habrá pasado por la vida de Job? ¿Qué es esto? O sea, y luego la siguiente, su linda esposa. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, la mujer se fastidió de estar cuidando a un incapacitado para hacer nada. No podía chambear Job. O sea, estaba sentado, se le tenía que vivir sentado, ya ni podía poner a trabajar sus conocimientos en la ganadería, porque fue incapacitado. Su enfermedad lo volvió inválido para poder trabajar. ¿Y qué le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. Y lo abandona. Se queda Job sin una sola persona en el mundo. Así, nosotros decimos: creo que no me ha ido tan mal. Dentro de lo que cabe, el trato que Dios tiene conmigo ha sido bastante benévolo. Yo creo que me ha de ver tan frágil mi Señor que de verdad no ha permitido cosas así de drásticas, ¿no? Una enfermedad donde no pueda trabajar. O sea, hay cosas que Dios trata. Y en todo esto, dice el siguiente texto,
Y él le dijo, le refiere Job a la mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, sin capacidad de pensar, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job, y aquí vale la pena decir ya, con sus labios, pero su corazón ya estaba bastante desgastado. Su fe, su confianza estaba bastante desgastada en este punto. No lo manifestó, pero su corazón ya estaba agotado, ya estaba cansado. Ya llevaba bastante tiempo así, no era poquito, ya llevaba meses en esa situación, ya había terminado con todo lo que tenía, la enfermedad llegó, su esposa lo abandona, y bueno, no pecó con sus labios, pero su corazón ya estaba bastante desgastado, tratando de entender, de justificar a Dios, de darle un sentido de propósito alguno a todo lo que estaba viviendo. Y por más que le costaba trabajo darlo, no daba. Ya en este momento no peca, por lo menos de labios. ¿Sí? O sea, no echa por la boca su molestia, su enojo, su desgano, su desánimo, su frustración. Pero le dice, maldice a Dios y muérete. En todo esto no pecó con sus labios. Versículo 11. Y después de esto vienen tres grandes amigos de Job a querer ayudar. Y dice, tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que vieron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolar. Hasta aquí parece que son muy buenas personas, ¿no? Siguiente texto. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Hasta aquí parece que tienen un verdadero interés, que se están preocupando por su amigo Job, pero la realidad es que no. El siguiente capítulo, no lo vamos a leer todo, pero dice el versículo 1, creo que sí lo puse. Sí, lo puse. Dice capítulo 3, versículo 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Ya se había cansado, había llegado al tope de su capacidad humana, pero no habló contra Dios, sino comenzó a hablar contra sí mismo. Maldijo su día. A partir de este momento, hacia adelante, los siguientes capítulos, Job es un mar de quejas y sus amigos un mar de acusaciones. Es decir, se convierten en la visita de estos tres varones se convierte para Job en un debate fastidioso, frustrante, porque estos tres amigos a toda costa quieren que reconozcan pecado a Job. Es decir, buscan la manera de poderle atribuir a Job pecado alguno. ¿Cuál? El que sea, pero no me digas que esto no proviene de un juicio de Dios. Y los siguientes capítulos es a un Job defendiendo su justicia y a sus amigos tratándole de hacer ver que todo lo que está sufriendo no puede ser un regalo del cielo. No puede ser que esté bien, que no haya pecado. O sea, a ver, reflexiona, piensa. Pero no porque estos tres amigos realmente desearan el bien de Job, sino porque estos tres amigos siempre estaban envidiando a Job y siempre querían ser mejores que Job. Y esta era su oportunidad de ser mejores que él. Y entonces estaban buscando y a ver en qué palabra y qué dice. Y cuando Job empieza a quejarse, a maldecir su día y a decir cosas,
de cómo Dios lo está tratando, no, hombre, de ahí sus amigos se agarran, ¿no? Y le empiezan a buscar, ¿qué hiciste? ¿En qué pecaste? No me digas que esto fue gratis. Y a veces, amados, tenemos que reconocer que nos conducimos más como estos tres supuestos amigos para con las personas. Job no había pecado, no había hecho nada que le trajera consecuencias como las que vivió. Dios estaba llevándolo de esa gloria que tenía a otra. Y a veces eso no lo entendemos. A veces tenemos que pasar por la prueba para tener una mayor gloria. Sí, me doy a entender. Pero estos amigos estaban viendo a ver de qué manera lo acusaban, a ver en qué lo agarraban, a ver de qué forma lo podían hacer sentir peor de lo que ya estaba. Así estos amigos estaban tratando a Job. Oye, pues ya arrepiéntete, ¿no? Algo has de haber hecho, pecador. Y así comienzan estos amigos a tratar a Job, cuando lo que Dios estaba haciendo era que lo iba a llevar a una mayor gloria, a algo mucho mejor de lo que tenía. Pero para poder llegar a ese punto, amados, Job debatió con estos tres amigos bastante fuerte, hasta que llegó uno que era más joven que aquellos tres y los puso en orden. Pero antes quisiera destacar algunas expresiones que hace Job, que nos dejan ver el pensamiento que tenía Job respecto a esto que estaba pasando. Siguiente texto, por favor. Le responde, el primero en responderle es Elifaz temanita, y le dice: si probáremos a hablarte, te será molesto. Algo así como que, hermano, yo sé que te puede molestar, te puede incomodar lo que estoy a punto de decirte, pero por algo te están pasando las cosas. En algo debes de haber hecho mal. Reflexiona, piénsalo. Siguiente texto. ¿Quién podrá detener las palabras? No me puedo quedar callado. Hay que pararse por la verdad, seguramente decía Elifaz, ¿no? Hay que pararse por la verdad. Espérame, no se estaban parando por la verdad. Estaban queriéndose enseñorear de Job. O sea, quererlo hacer apachurrar y dejar así, hecho nada, en polvo. Si ya estaba por sí sentado en el polvo el pobre hombre, y ahora querían dejarlo sin moral alguna. Siguiente texto, por favor. He aquí, tú enseñabas a muchos. ¿Qué te pasó, Job? ¿Qué te pasó? Tú eras alguien que enseñaba a muchos y fortalecías a las manos de los débiles. O sea, Job no era una persona que nomás tenía dinero y tenía temor a Dios, no, trabajaba para Dios. Sí, o sea, estaba haciendo la obra de Dios, y de momento le viene todo esto, y de inmediato vienen casi los fariseos, ¿no?, a buscar, a ver por qué te vino esto. Tú fortaleces las manos de los débiles. Siguiente pasaje. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. O sea, era alguien que se entregaba a la gente, que lo que había aprendido, lo que la sabiduría, la daba. Y esforzaba las rodillas que le caían. Siguiente pasaje, por favor. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. O sea, sí, es un poquito de burla inclusive, ¿no? O sea, ahora sí que te tocó, entonces te estás turbando. ¿Dónde quedó esa fe? ¿Dónde quedó tu Dios? Casi, bueno, no lo dicen así porque sí creían en Dios, pero decían, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, tú eras un líder, Job. Tú ayudabas a los que no tenían nada. ¿Qué te pasó? Job, yo creo que le agarraba la cabeza y decía: Señor, no hice nada. Ayúdame a entender, ¿no? Porque, o sea, algo debí de haber hecho. Yo creo que se escudriñaba y veía y rebuscaba y buscaba, decía, a lo mejor un pensamiento, a lo mejor aquello, un sueño terrible que tuve en la noche, no sé, o sea, buscaba la manera de poder entender por qué le había venido todo esto. Y luego sus amigos le echaban más losa encima, ¿no? O sea, de verdad, la estaba pasando muy mal. Y luego llegan estos amigos y le empiezan a decir:
tú que eras maestro, tú que ayudabas, tú que aquello, y ahora te estás quejando. Deberías de poner por obra lo mismo que aconsejabas, ¿no? Luego tiene la gente una manera de agravar el daño en nombre de buenas intenciones, de verdad, ¿no? Y hay mucha gente así, que se cree mejor en un momento de debilidad de alguien. Qué tristeza, que en lugar de extender la mano, te avientan piedras encima. Eso no es amor. ¿Sí? Esos son amigos incómodos, y no porque tengan la verdad, sino porque no ayudan en nada. No ayudan, sino que hunden más al que está siendo probado. Porque estamos siendo probados, amado, todo el tiempo. Y entonces, siguiente texto. No es tu temor Dios, no es tu temor a Dios confianza. Por eso les decía, ¿en qué se basaba la relación entre Dios y Job? En el temor, no en la fe, no en la confianza. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Por qué creía Job que estaba bien? Porque se portaba bien, porque era justo, porque era recto, porque hacía todo lo que había entendido que debía hacer delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Sin embargo, eso terminaba esta etapa y Dios quería llevarlo a una etapa distinta. ¿De acuerdo? Pero así como este argumento de su amigo, los otros dos también se lo agarran y le empiezan a decir y a argumentar como si se estuvieran parando delante de defendiendo la santidad de Dios, diciendo, es que por favor no puedes decir que no hiciste nada mal. Y empiezan a atacar a Job una y otra vez. Siguiente pasaje, por favor. Recapacita ahora. O sea, ¿qué hiciste, Job? ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, por algo te está viniendo todo esto, ¿no? O sea, seguramente tú dejaste de ser recto y seguramente tú dejaste de ser inocente, porque no hay ningún inocente que se haya perdido. Tú argumentas inocencia, pero vives así. ¿Qué te pasó? Tú argumentas que eres recto, pero ¿y toda esta destrucción que te ha venido? Estos son los argumentos maliciosos, pero parecen correctos, que estaba recibiendo Job. Parecían correctos, Así hay, y nos vamos a encontrar a muchos hermanos y hermanas que en el nombre de un argumento aparentemente correcto y recto pueden estar haciendo así a quien está pasando por una prueba, que no pecó, sino que sencillamente Dios lo está llevando a una gloria mayor. Y es un trato de Dios, hijo. Pero hay hermanitos y hermanitas que dices, no me ayudes, compadre. Sí, o sea, porque de veras no estás captando. O sea, yo no hice nada. Algún propósito debe tener Dios en todo esto y no lo entiendo. Pero qué bueno estás ahí para... Hermanito, ¿qué te pasó? ¿Ya checaste bien tu vida? ¿Ya checaste bien en qué caíste? No vaya a ser una maldición de esas que luego avientan de generación en generación. Es decir, le buscan para hacerte así, para churrarte. ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Si fueras recto no serías destruido, ¿no? Siguiente pasaje. Aquí entra alguien más joven que ellos tres. Eliú se llamaba este joven. Y le dice a Job, después de muchos argumentos, no nos vamos a meter a todos, pero de muchos argumentos que le empiezan a dar a Job, de choques y de rispidez entre ellos y los tres amigos, entra Eliú. Le dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Siguiente pasaje. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta.
Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Ojo, aquí ya cambió el propósito de este hombre. Los otros tres querían sentirse más santos que Job, y por eso lo estaban tuyendo, ¿sí? Pero aquí él no, él buscaba realmente que Job, sinceramente, entendiera lo que había estado hablando, porque Job para este momento ya había maldecido su día, ya había acusado a Dios de que Dios estaba siendo injusto con él porque lo había castigado sin ninguna razón. Siguiente texto, por favor. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. Lo que está tratando de hacerles saber es: somos hombres. Tú, Job, y yo somos hombres. Fuimos de barro, no somos nada más. Siguiente texto. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a Dios a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. O sea, esto es lo que creía Job sobre sí mismo. He aquí que él buscó reproche contra mí, se refiere a Dios. Él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. O sea, ya había cambiado la manera de Job de ver a Dios. Ya no lo veía como aquel a quien adorar, aquel a quien bendecir, sino ya decía: Dios, me estás atacando, me estás destruyendo. ¿Sí? Aquí ya vemos un cambio en el Job que había aguantado muy bien los primeros 2 capítulos, los primeros meses, y ya después de toda la marejada de cosas que le estuvieron diciendo sus amigos, ya dice: es que él buscó algo contra mí. Él buscó, o sea, le está culpando a Dios de decir: él buscó cómo hacerme todo este daño. Siguiente pasaje, por favor. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente, porque estaba culpando a Dios de ser injusto. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Siguiente pasaje. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, él no te tiene por qué explicar por qué hace lo que hace, ni a ti ni a mí. O sea, él es Dios y sabe qué es lo que hace con cada uno de nosotros, y no tiene que estar dando cuenta, no te tiene que rendir cuentas ni a ti ni a mí de por qué nos está permitiendo vivir ciertas cosas o ciertas dificultades. Lo está permitiendo y tiene un propósito. Y si creemos que Dios es bueno, no le tenemos por qué atribuir maldad a lo que nos permite vivir. ¿Sí? Siguiente pasaje. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Siguiente pasaje. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. O sea, le está diciendo: Dios te ha estado hablando y de verdad que no has entendido. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Es decir, pregúntale a Dios qué es lo que quiere enseñarte con todo esto. Deja de quejarte, Job. Deja de estar condescendiendo contigo mismo. Deja de estarte victimizando. Le dice: Dios enseña como por qué está haciendo lo que hace. Siguiente pasaje. Y esto es bien interesante, hermanos, porque cuando Dios trata con uno, ¿sabes para qué es? Para apartar al varón de la soberbia. Ah, caray. Para apartar a Dios, al varón de la soberbia y quitarlo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Esta es la esencia del trato que Dios está teniendo con Job. Quiere apartarlo de su obra para que no se envanezca, para que no se vanagloríe,
y apartar de él la soberbia. Lo está cuidando. Qué diferencia de ver las cosas, ¿no? Lo está cuidando. Nos vamos a saltar unos capítulos hasta el 42. Más adelante. Vamos a regresar un poquito al 40. Ahí. Dios le dice: síguete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Después de esto, lo que hace Dios es hablarle a Job a través de un torbellino. Y le dice: síguete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Siguiente pasaje. Y aquí le cuestiona a Dios a Job: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esto es lo que hacen los seres humanos. Culpan a Dios de todo para que el ser humano piense o crea que es una buena persona. Y no es así, hermanos. Y entonces Dios comienza a contender con Job y a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y empieza a hablarle, ¿sí? Y Job comienza a decir: mejor tapo mi boca. Siguiente pasaje. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, sí es cierto, Job no había pecado con sus labios, pero ya en su corazón se había frustrado, se había enojado contra Dios, porque desde el punto de vista de Job lo estaba tratando mal, cuando él era muy buena persona. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, si alguien no entiende nada aquí saliendo de este salón, es porque Dios no quiso que entendiera. Así, porque es Él el que oscurece el consejo sin entendimiento, el que hace que o entendamos o no entendamos nada. ¿Sí? Y tiene su por qué razón: o entendemos o no entendemos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cambió la relación de Job con Dios. Siguiente pasaje. De oídas te había oído. Y el temor que se había generado en Job era de oídas, ¿eh? El respeto que se había generado en Job era por lo que otros decían, por lo que había aprendido. Pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? De no haber conocido a Dios más que de oídas. Porque ahora entendía que Dios podía hacer todo lo que quisiera, que Dios es soberano, que Dios hace su voluntad sobre los seres humanos. ¿Sí? Y me arrepiento en polvo y ceniza. Cambió la relación de Job con Dios. Amados, no siempre tiene que ver con cuestiones de pecado los tratos de Dios. Unas veces sí, pero otras no necesariamente tienen que ver con cuestiones que estemos haciendo mal, sino que nos está llevando a un punto mayor donde podamos decir: mas ahora mis ojos te ven. Y a lo mejor podemos estar viviendo y pasando por cosas difíciles, pero vamos a ver a Dios al final de todo esto. Es momentáneo. Sí es cierto, no es sencillo, pero solo es una leve tribulación momentánea, porque vamos a ver a Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez que entendió Job esto, ¿qué pasó? Y aconteció que después
que habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz, temanita: mi ira se encendió contra ti. Se enojó Dios contra sus amigos, contra aquellos que querían irlo a consolar, a ayudarlo. Sí, también se enoja contra los hermanos que somos insensibles ante las situaciones que viven otros. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 candeleros, e id a mi siervo Job, y ofrecedlo por el holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. O sea, no me voy a ir contra ti, porque él va a interceder por ti, pero no es porque esté contento contigo. Se lo está diciendo a sus amigos, a los que fueron a consolarlo, a los que fueron a quererle redarguir, ¿verdad? Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Siguiente pasaje. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración. ¿Los perdonó Dios? Sí. Pero tuvieron que ir a través de Job, a quien ya veían como alguien destruido, como alguien hecho pedazos, que no tenía autoridad moral, etc. Tuvieron que ir a través de él para que fueran perdonados de sus pecados. Siguiente pasaje. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, llevó a Job también a perdonar a sus amigos. ¿Ya oraste por ellos? Sí. Bueno. Después de tantos capítulos que estuvieron detrás de ti, una y otra tratándote de redarguir, los perdonas, y entonces Dios comienza a devolverle a Job todo al doble. ¿Qué aprendemos de todo esto, amados? Que Dios nos trata. Se sentó con Job para afinarlo, y lo mismo hace con cada uno de nosotros también. Cerremos nuestros ojos, amados. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. De verdad, lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, es momentáneo. Dios lo que está queriendo hacer contigo es quitándote de tu obra y guardándote de la soberbia. Y es necesario a veces pasar por este trago difícil, pero Dios lo quiere hacer por amor a tu alma. Conozco que todo lo puedes, que mi
somos como Job, amado, y creemos que somos justos y que no hemos hecho nada malo. Y cuando nos empiezan a ocurrir cosas, muy pronto nuestra fe decae y nos angustiamos y a lo mejor no lo decimos de labios por temor, pero nuestro corazón dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me permites vivir esto? ¿Por qué estoy pasando por esta angustia o esta aflicción? Amada hermana, no te preocupes. Solamente guarda tu corazón y confía en Él. Él usó hasta el diablo para poder limpiar a Job. Se sentó para penar y quiere hacer lo mismo por ti.